solo quería comentar, enlazar un poco con lo que comentaba a principio, ¿no? Decía, bueno, el podcast narrativo tiene lo que yo a mis estudiantes les digo, tiene que tener el buen periodismo científico. Y Jorge ha destacado algunas cosas súper importantes, ¿no?, al respecto. Cuando habla de la polifonía, insistimos siempre, es decir, un relato de ciencia no tiene nunca una fuente, siempre tiene una diversidad de fuentes, y la fuente a lo mejor no son siempre científicos y científicas, pueden ser científicos, pacientes, activistas, tecnólogos, inventores, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, hablaba del conflicto, es decir, nuestra tarea como periodistas científicos es ir a buscar dónde hay una discrepancia, dónde hay una diversidad de puntos de vista, dónde hay un problema no atendido, como en el caso de Belén, ¿no?, el tema de la donación de los cerebros sanos. O también el tema de la historia de la ciencia, ¿no? El podcast narrativo te obliga a poner las cosas en su contexto, ¿no? Es decir, estamos muy lejos de lo que solemos pensar, que es el periodismo científico, que es escribimos del último paper que ha salido en la revista Nature ayer, ¿no? Que es importante, hay que hacerlo, pero estas historias son historias que no vienen dictado de esto, viene dictado por esto, viene dictado del interés del tema, viene dictado por el interés de las historias que vamos contando, por la relevancia social pública de la cuestión. Entonces, ya que todo esto está listo, animo a los ponentes a sentarse. Entonces, para calentar motores, haré una pregunta yo, pero, digamos, como tenemos una concentración de cerebros muy intensa aquí, os animo a aprovechar, levantar las manos. Debería haber micros por aquí, por la sala, entonces yo estaré atentos y podemos hacer las preguntas. Una cosa que quería comentaros realmente a los tres, ¿no?, porque los tres habéis trabajado tanto escribiendo en papel o online, como haciendo podcast. ¿Qué diferencia hay cuando uno cuenta una historia periodística de ciencia pensando, bueno, voy a hacer un reportaje, voy a hacer una noticia, y cuando se plantea hacerla de cara a un podcast, digamos? Y si estáis de acuerdo también con eso que decía, que el podcast igual te obliga a hacer cosas que cuando estás escribiendo igual no va tanto por aquí. Cualquiera que quiera comentar. Bueno, yo la verdad, yo vengo muy del mundo del periodismo escrito. Yo trabajé muchos años en revistas, antes de que las revistas medio que empezaran a caer y el podcast surgiera también como un lugar muy propio para el periodismo narrativo, para las historias de largo aliento, qué sé yo. Y algo que a mí me gusta pensar los podcasts un poco como si uno estuviera rodando una película imaginaria, ¿no? Donde el que escucha es como si fuera el director de arte, digamos. Entonces, si bien quizás en esto no están todos los elementos, bueno, está la música y simplifiqué un poquito el archivo y qué sé yo, me parece que es muy importante al escribir para podcast dejar espacio para que el otro complete. Creo que es importante para escribir en general, pero en podcast siento, por ejemplo, por ponerte una decisión que tomé anoche, cuando venía en el avión armando un poco, terminando de armar tenía el video de cuando él pone el Pluto, el paraguas, que es como el clímax de la historia. Pero me pareció que narrativamente verlo lo empobrecía respecto a la posibilidad de imaginarlo. Entonces, como que creo que cuando uno escribe para podcast, o al menos lo que a mí me gusta, más que venir a decir, mira, te vengo a explicar tal y tal, te vengo a explicar el mundo, etcétera, tiene que un poco narrar y dejar también que el otro con su memoria emotiva, con su historia personal de ya sea Plutón, ya sea cualquier historia, digamos, pueda también aportar. Entonces, qué sé yo, es algo en lo que trato de pensar cuando escribo en general y sobre todo para audio. Belén, Jorge. Sí, bueno, muchas gracias otra vez a Miquel, Verónica, a todos. A Jorge también por tus palabras. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que es un poco lo que ha dicho Jorge, ¿no? Al final es que el podcast es meterle otra dimensión. Al final es más, tiene una complejidad, tienes que buscar los sonidos, lo que decía, no te vale con una voz, y de hecho a veces no te vale con cualquier voz. A veces tiene un punto frustrante. Yo hay veces que pienso, yo también he hecho más prensa escrita,
yo a veces que pienso, jolín, este tema o esta historia la tendría ya si fuese para escribirla, pero aquí es más complejo para lo bueno y para lo malo. Cuesta más, por un lado, necesitas a más gente, o sea, aquí porque era un poco más performativo, pero yo nunca me quiero olvidar de que yo, bueno, este podcast, el que acabo de hablar, tiene el diseño de sonido de Nacho Taboada, mi redactora jefa, Silvia Cruz La Peña, estuvo súper encima de este tema. No, necesitas a más gente, es una cadena que, bueno, se puede hacer uno solo, claro, pero lo habitual es que haya mucha más gente, que cueste mucho más, incluso, pues eso, no valga con una llamada. Es que esa llamada, como valdría a lo mejor para prensa escrita, es que esa llamada la tienes que hacer en un lugar determinado, con una acústica determinada, necesitar mucha más producción. Pero es verdad que el resultado, al final es lo que dice Nicolás, se parece más casi a una película imaginada que a un relato y tiene esa riqueza. Luego, sí que hay una paradoja a mí, desde que hago podcast, hay gente que a lo mejor que nunca ha hecho podcast y que me pregunta mucho, ¿no echas de menos a escribir? Y a mí esa pregunta me hace mucha gracia porque yo me dedico a escribir, o sea, en podcast es trabajar con las palabras, o sea, incluso a pesar de aunque haya sonidos, aunque haya músicas, es que la palabra sigue siendo el elemento central de un podcast y sin lo que no hay nada, sin una escritura cuidada, sin leer mucho, sin las palabras, sigue siendo el elemento central. Entonces, sí, tiene muchas diferencias, es más complejo, pero el corazón no es tan diferente. Jorge. Sí, estoy de acuerdo que la clave es la diferencia entre soledad y equipo, ¿no? Me acuerdo que fui a Milán hace 7 o 8 años a entrevistar a Stefano Mancuso, el experto en inteligencia vegetal, para un reportaje en el New York Times. Y claro, fui, lo grabé en el móvil de cualquier manera y básicamente el trabajo era 1, leer todos sus libros, 2, entrevistarlo, 3, hacer un ensayo, perfil, entrevista, que se llamó, creo, El hombre que hablaba con las plantas, si no me acuerdo mal. 1 año y pico después, para el capítulo de Solaris, Inteligencia Vegetal, fue lo contrario. Fue primero hablar con Andreu Quesada, a ver qué se le ocurría, y a partir de lo que él me dijo, de la música que iba a componer, me dijo, voy a ir a grabar a las plantas, voy a ir con el micro al jardín a ver qué capto con las plantas, ¿no? Y de ahí empezó todo, ¿no? Y después ese método lo seguimos con el capítulo sobre cultura animal, en que mezcló gruñidos de cerdos con un subgénero del rock que a él le gusta mucho, en que los cantantes gruñen como cerdos. Y también para el capítulo de hongos, que ahí pues confesó después que había tomado hongos y había salido al bosque a grabar hongos, pero vino tomando hongos también, ¿no? O sea, como los hongos estaban en todas las fases de su grabación de la música. Entonces, claro, el trabajo en equipo es fundamental y es el material sonoro que tienes el que dicta todo lo demás, ¿no? Al menos en mi caso, que es más de ensayo y no tanto de reportaje. Pero esa sería como la gran diferencia para mí. Y es muy importante que el que te escucha, aunque sea tu voz, entienda que sois muchos los que estáis detrás de ese proyecto. Perfecto. Venga, pues abriría turno de preguntas. Hay una ahí. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Tengo una pregunta para los tres y, bueno, 2 preguntas para los tres. La primera, pensando en la categoría de desaprender que mencionó Jorge, si vosotros tenéis algún podcast o alguna recomendación, algún referente que les haya de alguna manera hecho pensar sobre cómo desaprender lo que vosotros habéis aprendido sobre lo que era hacer un podcast, ¿no? Algún programa que les haya permitido, ¿no?, desaprender un camino que ya, no sé, teníais o estaba transitando. Y la segunda es un comentario, también una pregunta, porque es curioso que ustedes hablan, por ejemplo, del podcast científico, y hace unos años yo escuchaba a un jurista hablando de un crimen terrible, en fin, y estaban los policías, estaban el jurado, estaba el abogado, etcétera, y el abogado les pedía a todos el mayor rigor científico para la expresión, para explicar el crimen, para explicar los detalles, el momento, no. Y el lenguaje científico, o sea, la rigurosidad, no sé si era exactamente la rigurosidad o la importancia de una memoria exacta, de datos muy precisos, ¿no? Esa riqueza era lo que
iba a terminar validando un testimonio u otro sobre el crimen y lo que sucedió además alrededor de ese crimen. Entonces yo pensaba ahora, les quería preguntar cómo se posicionan o cómo ven justamente esa frontera, ¿no?, del podcast científico con relación a áreas tan complejas como el policial o el jurídico, que tocan pues otros ámbitos más complejos. Eso, gracias. Aunque el científico es muy complejo y plantea retos de rigor muy importantes, como ella me preguntaba. Entonces, bueno, cualquiera quiera comentar sobre podcasts que te hacen desaprender sobre podcast y rigor y podcast científico. Bueno, para mí la segunda pregunta es uno de los grandes retos de hacer podcast de ciencia, de hecho, conjugar el rigor, las cifras, el ser preciso, con que todo sea oral. De hecho, creo que es una de las cosas más difíciles de escribir un podcast de ciencia. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta, yo ahora, por ejemplo, he dicho alrededor de 850, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer a veces esas concesiones, porque no, 850 muestras de cerebros. A veces hay que hacer esas concesiones, pero siempre en un equilibrio en el que efectivamente no seas simplista, seas riguroso y sepas también en qué momento puedes simplificar una cifra y sepas en qué momento esa cifra exacta es necesaria. Ese equilibrio es una cosa más difícil de escribir oralmente la ciencia. Lo mismo para las terminologías. Al final tú cuando escribes para prensa escrita, efectivamente, pues a lo mejor puedes leer la frase, puedes leerla más despacio si te está costando, aunque obviamente también tengas que ser entendible, ¿no? Pero un podcast no está pensado para que alguien tenga que estar dando todo el rato hacia atrás o para que alguien tenga que estar poniéndolo más despacio. Entonces, sí, o sea, no sé si respondo a tu pregunta, pero desde luego es una de las cosas más a tener en cuenta y es un equilibrio a veces complicado. A mí personalmente me gusta, bueno, ya lo habéis visto, tampoco creo que haya historias sin... Sí, o sea, un testimonio vale mucho, pero efectivamente si no me dices cuál es el problema, porque hay un porcentaje que es muy bajo en algo, o bueno, porque otras cosas, ¿no? O sea, puede ser el dato, no puede tener por qué ser dato de cifra, puede ser un dato político. Es decir, te puede pasar que la realidad te mate una buena historia, digamos. También, sin lugar a dudas, exacto, tal cual. Y hay que saber desprenderse, sí. ¿no? O sea, Sí. No, bueno, yo estoy de acuerdo que como que a primera vista parecieran territorios como un poco que podrían ser antagónicos, como la idea esta de que te dicen de que el podcast tiene que ser como muy amigable y como que tienes que contarlo como si lo contaras a un amigo, etcétera, y meterte en un terreno muy árido con muchas cifras, etcétera. Sin embargo, creo que una historia es una historia y en ese sentido no es muy distinto contar una historia judicial de una científica o un tipo que quiere bajar un planeta o un boxeador, digamos. Me parece que hay que reportear tanto como para ser capaz de, no solo de hablar en un lenguaje como más conciso, más poético, si es necesario, y de alguna forma hay algo que yo no escribo solo periodismo científico, pero cuando escribo periodismo científico, algo a lo que siempre me opuse y que siempre me molestó mucho, fue esta idea como de explicarlo con manzanitas y peritas, porque como para que la gente lo entienda. Me parece una idea muy que subestima mucho al público y que nos subestima mucho a nosotros también. También al momento de entrevistar a un científico, así como decirle a uno de estos astrónomos, ya, pero explícame a ver qué es un Caronte, pero como así nomás para que yo pueda transmitirlo, me parece el camino como más incorrecto de todos. Creo que uno tiene que tratar de saber tanto como pueda, digamos, y de torturar a los entrevistados tanto como lo permitan. Yo a estas personas, o sea, yo los entrevisté, no sé, 10 horas, como ya al final de verdad me detestaban, digamos. Lo único que querían era que no le mandara nunca más un Zoom. Y probablemente en algún momento se van a haber desesperado, pero es que si no lo entendía lo suficiente, y por supuesto que nunca lo voy a entender como ellos, digamos, ni como un astrónomo, pues no soy astrónomo, ni puedo pretender, pero sí lo suficiente para decir, ok, te lo puedo contar con onda, porque igual, qué sé yo, puedo hacer una metáfora, porque sé que más o menos estoy en un territorio que no estoy vendiendo humo, digamos, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Y después,
no dejar de ver la ciencia como... A mí algo que me pasa mucho, yo a veces cuando me preguntan estas cosas digo que más que escribir de ciencia a mí me interesa escribir sobre científicos, porque creo que si hay algo que me interesa es como un poco la fuerza creativa en cualquiera de sus ámbitos, y todavía la ciencia me carga ese periodismo científico, perdón, no sé si estoy diciendo muchos chilenismos, me carga como me molesta, que es como, descubren molécula que, como si fuera todo como muy antiséptico y fuera como una verdad absoluta. Eso es mentira, digamos, ¿no? O sea, me parece que detrás hay historia, hay gente que se odia, hay gente que se pelea, que piensa lo contrario. Este Alan Stern, cuando le mencioné, acá no puse mucho que, pero cuando le mencioné a Tancredi, o sea, como, no lo puteó, pero, o quizás sí, digamos. Entonces todo eso me parece muy rico y me parece que tiene que estar. Y en el caso de esta historia en particular, a mí lo que me llamaba la atención era simplemente cómo dos tipos de un país en que prácticamente no hay telescopios derriban un planeta. O sea, como que ya es eso, ¿no? Después todo lo demás, sí, vamos, pero ya eso era la historia para mí y bueno, y esto fue lo que resultó, digamos. Sobre la primera pregunta, a mí me gusta de vez en cuando escuchar podcasts que no tienen narrador o que no tienen un género claro, ¿no? Porque el 95% de los podcasts o el 99% tienen un host, tienen una voz y son pues divulgación científica o son narrativos o son conversacionales, tienen como una definición clara, ¿no? Entonces recomiendo, si no habéis escuchado Amazondas, que es un podcast inspirado en la tradición de la radio comunitaria sobre el Amazonas, hecho con voces de gente que vive allí, sin un narrador o una narradora que imponga un relato desde su punto de vista. Es coral y es plural desde la propia materia que lo constituye. Y después hay un podcast muy bueno venezolano que se llama La cárcel no da risa, que es un podcast documental en que el narrador, que es un cómico muy famoso, Guzmán, te cuenta que estuvo en la cárcel en Estados Unidos por tener un poquito de marihuana sin darse cuenta. Tenía marihuana en el coche porque venía de California, donde era legal, y al llegar a Texas pues acabó en la cárcel. Y te lo cuenta recordando su experiencia, pero todo es real, o sea, es periodismo o es crónica autobiográfica. Hay testimonios, pero todo lo cuenta como un monólogo cómico. Y te ríes mucho y a veces no sabes por qué te estás riendo de algo tan grave como un intento de violación, ¿no? Pero consigue como torcer el género de lo documental hacia la comedia y te recuerda que se puede hacer otro tipo de podcast, ¿no? De modo que sería incluso una lección para la ciencia o la divulgación, se podría hacer desde la comedia, ¿por qué no? ¿No? Porque todo tiene que ser tan serio, tan formal. Se puede contar lo que hemos contado hoy, pero con humor, ¿no? Muy bien, queda tiempo para una pregunta más, desafortunadamente, porque el tiempo es lo que hay. Si la hay, una allí. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, porque la verdad es que he disfrutado mucho todas vuestras intervenciones. Y a mí me gustaría preguntar un poco sobre cómo identificáis las historias, especialmente en un ámbito como el de la ciencia, ¿no? ¿Qué son las cosas que de repente, no sé, hacen clic y decís, buah, si tiro de aquí, sale algo, ¿no? No sé, así lo dejo abierto. ¿Cómo sabéis que tengo una historia? Me ha gustado mucho lo que ha dicho Jorge, de que al final no es tan diferente al método científico, porque yo sé que hay gente que lo vive distinto, que a lo mejor va más a las personas o a las historias concretas. Yo, en lo personal, quizá, no sé si es porque, como he dicho, yo empecé una carrera de ciencias, igual tengo un poco más esa mentalidad, pero yo sí que siento que disecciono bastante los temas, o sea, un poco lo que os he contado, todo era verdad, o sea, una cosa me ha llevado a otra y al final veo a veces los temas de una manera mentalmente casi matemática. Esta suma da igual al tema o a la historia. Eso es en mi caso. Yo sé que hay otras personas que lo viven distinto. Y creo que es que
al final las cosas, hay tantas cosas en este mundo tan interesantes y tan ricas, que es que si tiras del hilo, es que hay muchas historias que incluso no puedes imaginar. O sea, lo que yo he contado es todo tal cual. Yo no podía pensar que de interesarme por el trabajo de María Llorens, me podía llegar a la historia de otra persona, en este caso esta señora Áurea, ¿no? Es tirar del hilo. Para mí es una mezcla entre tirar del hilo y una suma casi parecida a un problema. Yo estoy de acuerdo en que se prioriza mucho la historia, y eso es la escuela norteamericana de periodismo, ¿no? Del New Yorker, etc. A mí lo que me interesa más son las ideas, o en este caso los temas, y es otro modo de plantearlo, ¿no? Igual no tienes una historia con un protagonista, con un personaje que ha vivido algo increíble, pero tienes unos materiales intelectuales muy estimulantes y tú puedes comunicar emoción por la belleza de la idea, ¿no? O la belleza del proyecto. De pronto ese tipo o esa mujer no vivieron nada dramático, pero impulsaron una fundación o un proyecto o una investigación que es hermosa, ¿no? Por su ambición, por su naturaleza contraintuitiva, por lo que fuera. Entonces yo busco más los temas y después los aterrizo con historias, porque el podcast o el texto me pide alguna historia humana, pero sin quitarle el énfasis a esa dimensión más intelectual que también puede ser conmovedora. Yo en mi caso, bueno, es súper interesante porque ya en las tres respuestas creo que hay miradas muy distintas y que a la vez son muy complementarias y como que no hay una manera. Yo siento uno que es una pregunta muy difícil. O sea, como que es muy, también hay una, o sea, podremos tirar una pomada, digamos, pero también es muy intuitivo, ¿no? Como que las historias te llaman un poco, pero si tuviera como que teorizarlo un poco, diría que para mí es muy importante que haya un protagonista que desee algo y que hayan fuerzas como de alguna manera que choquen en él, que una fuerza quizás que oprime y una que intenta liberar, como por decirlo en términos muy, muy narrativos, y que de alguna forma esa historia como más aparente, como puede ser la historia de la Convención de Praga, etcétera, tenga como una historia más subterránea, que en este caso puede ser como la lucha entre el sur y el norte en el ámbito de la astronomía, ¿no? Entre como unos astrónomos medio basureados y otros que tienen el poder. Y hay un poco como de pica, y eso me parece muy humano y me gusta, por eso me gustaba la historia. Y también quizás como que sea una historia que permita como retratar, quizás una historia particular, pero que permita retratar un mundo, que permita hablar, en este caso, por ejemplo, del cruce entre ciencia y política, de la historia de los planetas, de, qué sé yo, de un montón de cosas, de la dictadura en Uruguay, también retratar un poco la cultura de estos uruguayos que parecen que ya arman un asado y como no es lo que uno espera de un científico cuando lo escucha, y eso me encantaba de ellos, todas esas cosas. ¿Cómo te enteraste de los uruguayos? Me enteré por una nota de un periodista uruguayo muy bueno que se llama Leonardo Abercon, que contaba parte de esta historia, hace muchos, muchos años que la leí, y no sé, me puse a ver en qué estaban y vi como que habían llegado a ser como después muy grandes ellos, y algo que me terminó como de calentar un poco con la historia fue ver que la NASA sigue sigue enojada, y eso me parece muy gracioso. Como ya está, loco, o sea, bueno, ya fue, supérenlo, amigos, pero eso me pareció muy, muy, muy divertido. Como que me metí a la página de la NASA y decía como no, hay 8 planetas, pero está muy en duda y puede que cambie, fue ya. Como que eso me terminó de decir, ya, acá hay como una historia, digamos, ¿no? Pero es muy misterioso, no sé, hay que tener ganas de contarla y de darse el trabajo, que eso ya hay que tener muchas ganas. Sí, ¿no? Como veis, esta gente tiene una abertura mental que en algo que alguien vería como algo, digamos, así trivial, etcétera, son capaces de ver los valores narrativos y de llevárnoslos. Bueno, desgraciadamente tenemos que cerrar. Una de las misiones, digamos, de Percientex es animar a los periodistas, las periodistas, los lectores, las lectoras, las audiencias a volver a disfrutar del periodismo, ¿no? Estamos en una época en que la sociedad parece como darle las espaldas y
creo que historias como estas te reconcilian, ¿no? Y el podcast en particular es una vía muy interesante para entender que no es solo un deber informarse, sino es algo que realmente te nutre espiritualmente, te nutre intelectualmente, es muy importante. Entonces, evidentemente, os animo a escuchar sus podcasts. Jorge ha hablado de Solaris, también tiene una serie que se llama Ecos, que es todo sobre bioacústica, que es muy pertinente para el tema de hoy. Belén, además del podcast sobre cerebro, ha hecho otros muchos más. Recientemente uno interesantísimo sobre el uso de ChatGPT como psiquiatra y psicólogo. Y Nicolás tiene otros podcasts en Radio Ambulante de temática científica, La rata que amé, y me parece también la sala que era de internet. El sabor de las palabras. El sabor de las palabras, sobre sinestesia, exacto. Es decir, que espero que esto sea el inicio de una gran historia de amor con estos periodistas, estas periodistas. Claro. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, genial, fantástico. Muchas gracias, Belén. Gracias, muchas gracias a ti.